Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, dice así, de la siguiente manera. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa palabra y ustedes todos pueden sentarse. Bueno, en este capítulo 2, hay muchos temas muy importantes para la vida cristiana que podríamos mencionarlo en el día de hoy, pero son tantos que se enojarían conmigo cuando les toque la hora de lonchar, porque esto es para hablar. Así que yo en este momento estoy haciendo un estudio sobre este capítulo y he estado sacando temas para mí, porque yo también como palabra espiritual. Yo estudio la palabra de Dios y la estudio para mí. Entonces, estoy impactado por todos los temas que he descubierto. Cuando me invitaron a predicar, yo dije: yo no puedo darle todos estos temas a los hermanos, porque es como si fuera un buffet y comen una cosa, comen otra y se van a dar mala digestión espiritual. Entonces me fui al tema que más necesitaba yo en este momento, y me fui al tema que a la vez de que yo lo necesitaba fuese más sencillo para todos nosotros. Así que vamos a apartar por un lado todo el resto de los temas que quizás Dios me dé la oportunidad de expresarlo aquí o en otra iglesia en la ciudad de Houston, grabarlos, ponerlos en YouTube para que lo vea cuando usted quiera. Solamente tiene que ir a la aplicación de YouTube donde dice Ministerio Jesucristo Hoy, y ahí aparezco yo, y entonces ahí están todos los videos que yo he podido grabar y lo he podido subir. Así que pues hoy vamos a dar solamente un tema del capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes, pero más adelante en otras iglesias o en los estudios personales yo grabe y pueda subirlos, y entonces ustedes se van a ir siguiendo, se van a ir alimentando y van a descubriendo todas las grandes revelaciones que hay aquí. Bueno, para comenzar, lo que yo estuve detallando es lo que dice el versículo 2, que dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Esa frase es la que yo he tomado en cuenta, porque aquí es, en este capítulo, podríamos llamarlo la última gira o el último viaje del profeta Elías. Y él, en el versículo 4, versículo 6, creo que versículo 8, es decir, los números pares, encontramos cómo se menciona la gira del profeta Elías. Vea como dice en el 4: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues ¿a dónde? En el verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. ¿A dónde? En Jericó.
Pero él dice, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fueron ambos al Jordán. Entonces fueron 4 sitios que se mencionan aquí en esta última gira, en el último viaje. Gilgal, que es el punto de partida, luego Betel, luego Jericó y por último el Jordán. Ya de por sí eso es una gran revelación, tanto para la ida de los profetas hacia el Jordán, para el gran y único acontecimiento que ha ocurrido de una forma maravillosa aquí entre los seres humanos, que es el arrebatamiento en un torbellino del profeta Elías en vivo hacia los cielos, donde está el trono de Dios. Eso es algo muy extraordinario y muy maravilloso que ocurrió ahí. Entonces la gira de ida tiene un significado, y cuando regresa el profeta Eliseo, que regresa precisamente a esos mismos lugares, tiene otro significado. Hay un significado para el profeta Elías entonces, y hay un significado para el profeta Eliseo de regreso. Solamente le estoy dando esto como abuelo de pájaro. Esto es lo más profundo que hay. Estos sitios donde el Señor le indicó al profeta Elías que se dirigiera y que fuera a visitar. Pero lo interesante es que en esta ruta no fue organizada por el profeta Elías, ni mucho menos fue organizada por el profeta Eliseo, que en ese tiempo solamente era un ayudante. Ahí el que mandaba era Elías. Esta gira fue estricta y únicamente diseñada por Dios. Ahí están los versículos que yo leí. Fue Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor de los cielos, Señor de la tierra, que le dijo al profeta Elías, primero que buscara a Eliseo como su sucesor. Y se encontraron en Gilgal. Luego, estando en Gilgal, el Espíritu de Dios le dice a Elías, vete a Betel. Y estando en Betel, el Espíritu del Señor le dice al profeta Elías, vete a Jericó. Y estando en la ciudad de Jericó, viene el Espíritu Santo y le dice al profeta Elías, vete al Jordán. ¿Se dan cuenta que esta gira fue diseñada por Dios? Dios le marcó la ruta, Dios le marcó el camino, y lo bueno del caso es que ambos hicieron caso. Y ambos se fueron por los lugares que el Señor le había revelado que fuera. Entonces, vemos aquí la revelación en este caso de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que guía el camino de los profetas. Entonces el Señor, como decía el cántico, es el Señor, nuestro defensor, o nuestro, ¿cómo es que decía el canto de los varios títulos que le daban? Que era nuestro ayudador, que era nuestro protector, pero de tantas cosas que también es nuestra guía. Dios es nuestra guía. Él ilumina nuestro camino y nos marca el destino para donde el cual Él quiere que nosotros andemos. Eso es lo que se ve en este capítulo y en esta gira, un destino marcado por Dios. Y cuando uno le hace caso a la voluntad de Dios, pues nos va bien. Fíjense lo bien que le fue al profeta Elías, haciéndole caso a todas esas ciudades. Se lo llevó el Señor sin conocer la muerte.
En las Sagradas Escrituras solamente hasta ese tiempo se habían registrado 2 hombres. De tantos, de millones y millones y millones de seres humanos, desde Adán hasta ahí, solamente 2 hombres han tenido ese honor y ese privilegio. Claro que está profetizado que millones y millones e incontables de millones de seres humanos tendrán ese privilegio. Al sonar la trompeta, cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que tenemos los que estamos vivos esa promesa de ser bendecido como fue bendecido el profeta Elías, y el otro es Enoc. ¿Por qué esa bendición? Porque Dios le marcó su camino, Dios le marcó su ruta y ellos no pusieron pero. Eso en el caso de Elías, pero en el caso de Eliseo también fue ricamente bendecido, porque él iba por esa ruta que le marcaba Dios a su Señor, el profeta Elías, como un ayudante, como un siervo del profeta. Pero cuando él va al otro lado del Jordán y ve, fíjese que en vista de que a él le invitaba el profeta, quédate aquí, no le hizo caso. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le había ordenado al profeta que fuese a Betel. Él sabía que Dios le había ordenado al profeta que fuese a Jericó y que fuese al Jordán, porque ahí había bendición. Ahí estaba la voluntad de Dios. Entonces él dijo, no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, vive tu alma y vive Jehová, que yo no te voy a dejar. No te voy a abandonar en el último viaje. Voy a estar contigo. Y entonces ya cuando estaba en el Jordán, el profeta le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y no pidió nada él, pobrecito. Pidió doble porción de tu espíritu. Esto es bueno para nosotros, hermanos, porque estamos acostumbrados a, Señor, dame un trabajito donde me gane un sueldito. ¿Y qué le da al Señor? Un trabajito. ¿Y qué se gana? Un sueldito. ¿Y quéjese ahora? No puede. Porque ¿qué pidió? ¿Qué le di? Bueno, lo que está pidiendo. Entonces, este hombre no fue como nosotros, de pedir cosas pequeñas, de poder pedir cosas chiquiticas, pedir cosas de poco valor. Él pidió cosas que el mismo profeta Elías le dice, cosa difícil has pedido. Señor, dame $1.000.000. Cosa difícil les has pedido. Señor, dame un carro, último. Cosas difíciles estás pidiendo. Señor, dame esta ciudad. Muy difícil lo que has pedido. Pero eso no importa que sea difícil. Él no le dijo que era imposible. Él le dijo que era difícil. Sí, así son las cosas entre nosotros los seres humanos. Son cosas difíciles, pero no son cosas imposibles para el Dios de Israel. Entonces, como el profeta le dijo, cosa difícil has pedido, también le dijo, pero si me vieres levantar en el torbellino, lo tienes. No. Si ese es el requisito, ese hombre no espabilaba, hermano. Con los ojos así bien abiertos, para que cuando viniera el Señor y se llevara al profeta, él tuviese esa petición, esa doble porción. Y bueno, él vio
Él vio ese gran acontecimiento que nosotros lo estamos leyendo y nos lo estamos imaginando. Pero Eliseo no se lo imaginó, ni se lo contaron. Eliseo lo vio. Y por haberlo visto, doble porción recibió. Así que cuando él regresa, él no regresa siendo lo mismo. Él regresa siendo un profeta de Dios de tantísima autoridad que los hombres de reino y de poder y de autoridad, de jerarquía y de poder militar, poder político, poder económico, a él le decían varón de Dios. Y no solamente le decían varón de Dios, le temblaban. Porque en él estaba la unción de la doble unción del profeta Elías. Eso significa, esos son los resultados de andar en la ruta de Dios, de andar en la senda que el Señor ha marcado para sus hijos. Cuando uno le obedece a Dios, entonces uno es bendecido. Dios nos marca el camino y Dios nos ha revelado una, dos y cuantísimas veces qué es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Y si nosotros vamos por ese camino, seguimos esa ruta, entonces nos va a ir bien. Que nosotros, por eso es que somos considerados como ovejas. Si hay un símbolo para el creyente, es la oveja. Y los impíos, el chivo. Porque el chivo es un animal más independiente, que actúa por sí solo, no le hace falta a alguien que lo esté guiando. Él come lo que consigue, el mismo instinto le hace comer ramas y vivir en las peñas, en los desiertos, sabe administrar el agua. Entonces el chivo no es un animal independiente, por eso sobrevive solo, por eso es rebelde. Bueno, es símbolo de los impíos, de los pecadores que andan siempre haciendo lo que quieren, ¿no? En cambio, los creyentes tenemos el símbolo de la oveja. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un guía. Y somos fáciles de que nos dirijan. El pastor no batalla con las ovejas, porque nosotros como ovejas somos mansos para que nos dirijan, para que nos guíen. Nosotros entendemos nuestras limitaciones. Como ovejas entendemos nuestras limitaciones y que no podemos subsistir por sí solos. Tenemos quien nos lleve al pasto a comer, no cualquier monte, cualquier rama, sino pasto bueno para que nos alimentemos. Nosotros necesitamos que nos lleven a tomar agua, no cualquier agua, sino agua fresca, saludable. Somos delicados como ovejas. Entonces necesitamos un guía, un pastor. Y somos tan fácil que hasta hay perros, pastores de ovejas. Hay pastores, los pastores tienen su ayudante y el mejor ayudante de un pastor de ovejas es un perro. Y el perro guía a las ovejas y nosotros le hacemos caso hasta a los perros, que nos dirigen, que nos guían, para que nosotros andemos por terrenos seguros, sea el símbolo del cristiano. Si a usted le dice animal, diga, sí lo soy oveja. Pero es una dicha, es un honor, un privilegio que seamos ovejas, porque somos guiados por el buen pastor, aquel buen pastor que su vida dio por sus ovejas, que se llama Jesús. Él es nuestro gran pastor, Él nos guía, Él nos dirige, porque somos ovejas. Entonces Dios siempre ha querido dirigirlo a usted, Dios siempre ha querido en todas las tomas de decisiones, está atento a que usted le pida, ¿qué hago?
Y tú sabes que a veces nos toca a nosotros tomar decisiones y nos encontramos en una encrucijada. Nos encontramos en un punto con 2 o 3 caminos. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Porque es una encrucijada y no sabemos. Puede ser que acertemos en elegir uno de esos caminos, pero puede ser que desertemos y nos equivoquemos y erremos y tengamos un mal destino, porque elegimos equivocadamente el camino. ¿Por qué? Porque nosotros no somos omniscientes, no todo lo sabemos. Pero el Dios de Israel, el Dios de nosotros, es omnisciente, que todo lo sabe. Y basta con hablar con Él, basta con consultar con Él para obtener la respuesta a lo que tenemos que hacer. ¿Para qué no oramos? A la hora de casarnos, a mí me gusta esta muchacha y punto, se acabó, man. Pero le ha preguntado un soltero al Dios que todo lo sabe, ¿es que me irá bien? Y el Señor sabe si te va a ir bien o te va a ir. Y te lo advierte. Igualmente, oye, me voy de aquí, de esta ciudad, porque aquí en esta ciudad, que es la 4ª ciudad más importante del planeta Tierra, no consigo trabajo. Oye, si no consigues aquí, ¿dónde vas a conseguir? Pero pídele al Señor, ¿ok? Señor, ¿será tu voluntad de que yo levante campamento y me vaya para Chicago, allá es más frío? No aguanto el frío de aquí, mucho allá menos. Pero hay que preguntarle a Dios cada paso que uno va a dar hacia adelante. Eso no cuesta nada, orar al Señor. Las consultas con Él son gratis. Si no consultamos es por, no sé. No tengo palabras ahorita para calificar a aquellas personas que están en una encrucijada, en un punto cero, que cualquier paso hacia frente es decisivo para su final de sus días y aún para la eternidad. Entonces no se puede uno a la loca a dar un paso al frente sin la guía y sin la dirección del Todopoderoso. Así que entonces Dios siempre ha querido dirigir a su pueblo. ¿Ustedes no se acuerdan cuando el Señor sacó a Israel de Egipto? ¿Se acuerdan? Que los llevó por el desierto. Y dice la Biblia que en el día los guiaba una nube, pero de noche 2 columnas de fuego. Y el pueblo de Israel, cuando se movía la nube, se movía el campamento. Y se dirigía por donde esa nube los conducía. Llegada la noche, aparecían las columnas de fuego. Si se movían, vamos, aquí hay que hacer vigilia. Porque las columnas se están moviendo. Y que tengo sueño, que estoy cansado. No, la nube se movió y continuó el relevo de las 2 columnas de fuego. El campamento tenía que seguir sin parar. Porque de una de que uno dijese, nada, yo estoy cansado, yo ya no sé. Quédese. Si quiere, quédese. Pero el campamento te va a abandonar. Te vas a quedar solo en el desierto. Todo por no seguir la ruta de Dios y por no querer dejarse guiar por el guía de nuestras almas, que es el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, en el campamento mucha gente se cansó. Fíjense que las cosas de Dios, ¿no? Y las cosas, como decía mi abuelita, las cosas de Dios solo Dios. Cuando el pueblo sale de Egipto, ¿iban a dónde? A las tierras prometidas, a las tierras de Canaán. Y había una ruta que en 3 días caminando posiblemente llegaban, que era la ruta conocida como el camino de los filisteos.
Pero como ellos se estaban guiando por la nube y por la columna, entonces vino Dios y los conduce por la península del Sinaí hacia el sur. Y entonces ellos, en vez de agarrar la ruta fácil, dirigidos por Dios, vino por la dirección de Dios y agarraron el camino más difícil. Dios los llevó a ellos por el camino más difícil. ¿Por qué? Yo no sé, ni entiendo. Solo las cosas de Dios, como decía mi abuelo, solo Dios. Pero se fueron por allá porque Dios le había dicho. Pero es que al final, en el sur, abajo de la península del Sinaí, estaba el monte Sión, donde fue que ellos recibieron las tablas de la ley. Imagínense la bendición que Dios le tenía a ellos. Es el único pueblo del planeta Tierra que su constitución para dirigirse política, militar y económica y socialmente fue escrita por el dedo de Dios. Aleluya. Las demás constituciones, como la de aquí, las fueron hechas por hombres. Dicen que los que hicieron la Carta Magna aquí, algunos eran masones. O sea que nosotros nos estamos dirigiendo por lo que escribieron algunos masones. Es más, algunos dicen que el mejor presidente que ha tenido esta nación, que Abraham Lincoln, le aseguran que era masón. Y dicen las malas lenguas, que los mismos masones fueron los que lo mataron. O sea, a mí no me consta. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que las constituciones de los demás países fueron hechas por los hombres, pero la constitución del pueblo de Israel fue hecha directamente por Dios. Por eso lo llevó por ese camino. Y le entregó las tablas de la ley, y les entregó la ley. Algunos de ustedes quizás no han leído acerca de eso, pero léanlo para que se den cuenta todas las normas y reglas, todo lo que tenían que hacer por esto y aquello, todo con lujos de detalles. Es la constitución del pueblo hebreo, para que el pueblo hebreo se dirigiese por esa constitución y fuese una nación próspera, una nación emprendedora, una nación resaltante. Y lo fue mientras obedecieron a Dios. Cuando se desviaron y comenzaron a hacer las cosas que hacían los demás pueblos, entonces fueron de fracaso en fracaso y de caída en caída. Es que fuera de la voluntad de Dios, eso es lo que nos va a pasar a cualquiera. Si nos rebelamos a la dirección de Dios, el Señor te dice, haz lo que quieras. Tienes libre albedrío para que actúes, te levantes y te sientes cuando quieras. Pero una cosa sí te digo, sobre cada acción que hagas, tú tendrás tus consecuencias, sean positivas o sean negativas. Fíjense que cuando ya ellos dan vueltas y vueltas en el desierto, que pasan muchos años, hay un punto ya casi al frente de las tierras de Canaán, cuando el Señor le dice a ellos que se dirijan por el camino de los pueblos de Edom. Lo tenían al frente, un paso y llegaban. Pero el Señor le dice que se dirijan por el camino de Edom. Y ahí sí se rebelaron. Y no quiero yo, como esos muchachitos cuando uno le dice, venga para acá, y se ponen a hacer berrinche, se tiran en el suelo y se revuelcan y lloran y patalean. Bueno, así se pusieron. El Señor les dijo, váyanse por este lado, por el lado del este, por el lado donde está el pueblo de Edom. Y no quisieron, y se rebelaron. Por el camino donde ellos querían irse, se fueron y les llegó una manada, digo yo, manada, no sé cómo que se llama eso, de serpientes.
Miles de serpientes estaban en el camino que ellos pisaron, que ellos querían. Y la serpiente los mordía y ellos morían. Fíjese usted, Dios evitándole problemas a ellos, peligros a ellos y ellos buscando el peligro. Algo es que Moisés tuvo que hacer la serpiente de bronce para que se salvaran, que simboliza a Jesús. Eso ocurrió fue por eso, porque Dios le marcó un camino y ellos dijeron que no. Y esas son las consecuencias. Bueno, entonces que aquí vemos dos historias, ¿verdad? Vemos la historia de los hombres de Dios, que el Señor le marcó la ruta, que la obedecieron, fueron haciéndole caso estrictamente a todos los pueblos y ciudades que Dios le había dicho, y a ellos les fue bien. Pero también tenemos muchas historias de personas y pueblos que Dios le marcó su camino, su destino, y no hicieron caso y les fue mal. Y todo esto está aquí para ejemplo nuestro, para que sepamos que a la hora de Dios marcarnos la ruta, digámosles como un muchachito y con los ojos cerrados, amén, sin poner protestas, sin pedir explicación. Si Dios me dice que me vaya a Pekín, es porque en Pekín me va a ir mejor donde yo estoy. No entiendo qué voy a hacer a Pekín, pero si Dios da la orden, nosotros tenemos que obedecer, porque obedeciendo nos va a ir bien. Y tiene la libertad de no ir. Pero si no va a obedecer la ruta y se va por otro lado, tenga la seguridad que no le va a ir bien. Voy a mencionarlo nada más. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? El Señor lo mandó a Nínive y él se fue para Tarso. Y usted sabe la historia del profeta Jonás, cómo le fue yendo camino a Tarso. Tuvo que venir Dios a corregirlo, levantó una tormenta y le revela a los hombres del barco que la única salvación de ellos es tirarlo al mar. Lo tiraron al mar, vino un pez, se lo tragó y ahí estuvo con los gases gástricos dando vueltas, navegando hasta que fue vomitado. Cuando dice que fue vomitado, hermano. Todo el líquido de vómito de un mamífero, porque las ballenas son mamíferos. Ellos son como nosotros. Ellos dan a luz sus hijos como ustedes. Las mujeres. Son mamíferos las ballenas. Entonces la ballena lo vomita y es vómito lo que lo acompañó a él. Todo eso se llevó el profeta Jonás para entender. En la vida hay que hacerle caso a Dios, porque si no, nos va a ir mal. Yo espero que ustedes no, en esta clasecita, entiendan que cuando Dios le marque su camino, cuando Dios le marque la voluntad, usted le diga amén, porque lo contrario, no quiero que usted la vomite el pescado. No ande bañándose en el vómito del pez. Que no sea vomitada en frente al camino que Dios le ha marcado. Mejor que usted por las buenas obedezca a Dios. Y aunque en el principio usted no lo va a entender, pero ¿por qué yo tengo que ir a esa ciudad? No pregunte por qué, hágalo. Y usted seguramente al final va a encontrar que es mucho mejor. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, del hombre es la disposición. De la disposición del hombre. El hombre dispone, pero de Dios está el de enderezar su camino. Es como decían los viejitos, el hombre dispone, pero Dios, ¿cómo que dice? El hombre propone y Dios dispone. Esa es la frase. El hombre propone, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo me voy para acá, yo voy para allá, me voy a juntar con fulano, me voy a juntar aquello, voy a ir para aquí, hágalo.
Pero dice el profeta, el rey Salomón, pero sabré que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ¿cómo fue que a estos hombres les fue tan bien? Pregúntese, ¿por qué a estos hombres les fue tan bien? A uno se lo llevó vivo para la eternidad y al otro lo dejó con el poder tan grande que aún después de muerto este hombre murió y lo sepultaron. Fíjense usted la historia. El profeta Elías murió y lo enterraron. Pasando un tiempo venían unos a sepultar a un joven que se murió a temprana edad. Y venían con la caravana y ese pedo. Pero en una tropiezo de uno se cayó el feto y ¡pum! ¿Sabe dónde cayó? Sobre la tumba del profeta Eliseo. ¿Sabe qué pasó? Que el muerto vino, se sacudió, se levantó y todos salieron corriendo. ¿Cómo sería el poder de este profeta? Que aún después de muerto hizo milagro. Eso está revelado en la Sagrada Escritura. Son las bendiciones de hacerle caso a Dios. Son las bendiciones de caminar por donde Dios nos dice que caminemos. Ya usted ha andado mucho tiempo a su manera. Ya usted está convencido de que andando a su manera no le va bien. Entonces ya es tiempo de que nosotros nos convenzamos de una vez por todas que lo mejor de lo mejor para nuestras vidas es conocer la voluntad de Dios y andar por ella. Si por usted ve en el libro de Deuteronomio capítulo 5 verso 33, vea lo que dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Capítulo 5 verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Esa es la recomendación. ¿Para qué? Primero, para que viváis. Porque si no andamos por el camino que Él nos ha mandado, entonces no viviremos por mucho tiempo. Luego dice, para que viváis y os vaya bien. Para que viváis y os vaya bien. Entonces el hecho no es de que vivamos. La importancia es que nos vaya bien. Y la pregunta es de muchos, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué te está yendo mal? Porque no estás haciendo la recomendación que te dice la palabra de Dios de andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Por eso no te está yendo bien. Y por eso hay que obedecer, para que tengamos vida y para que nos vaya bien. Y luego dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Todo lo que nos asegura la palabra de Dios, si nosotros caminamos y vamos por la ruta que Dios nos ha marcado. ¿Cuántos quieren que el Señor los guíe? ¿Y cuántos quieren obedecer? Yo también. Yo quiero que Dios me guíe. Yo a veces me siento que no sé qué tengo que hacer en cierto determinado punto de la vida. Y qué bonito es que Dios te hable, ¿ve? Dios te diga. Y cuando Dios te habla y te dice qué es lo que tienes que hacer, te invade una paz y una tranquilidad y una seguridad. Porque cuando tú estás, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Comienzas lo que llaman a deprimirse uno. Uno se deprime
pierde la tranquilidad, pierde la paz, no duerme, tiene que tomar pastillas tranquilizantes. Y más si tiene una pareja que dice, le hostiga, como fue Job, que le hostigó su esposa, o hay hombres que en vez de ser la esposa es el hombre que hostiga a la mujer. Ya, pero muchacha, mujer, ya no andes tanto para esa iglesia, puro culto, pura Biblia. Te dicen eso, te hostigan. Pero es que aquí está la luz que ilumina mi camino. Lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestro camino. Alumbra nuestro camino, Dios. Y yo, cuando está en la oscuridad, yo camino muy mal. Pero cuando está la luz prendida, yo camino fácil y seguro. Así es, la palabra de Dios ilumina nuestros caminos para que nosotros andemos fácil y seguro. Bueno, esta es una de las lecciones prácticas de este capítulo 2 de Segunda de Reyes, que es el último viaje del profeta Elías. Hay muchas cosas más, pero yo no voy a hablar eso en el día de hoy. Se lo prometo en las próximas que el Señor me permita estar aquí con ustedes. Si no la traigo me la reclaman, hermano, por favor. Queremos que nos dé más. Esta es una, ¿cómo se llama? Cuando uno va a un restaurante mexicano y le ponen así Doritos. Sí, estos son chiques ahí como entremesa, porque lo que viene es mejor todavía. El Señor Jesucristo los bendiga y que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Voy a invitar a nuestra hermana que me prestó este santuario para que continúe y despida esta congregación. Dios la bendiga. Amén. Qué palabra, ¿verdad, hermanos? Más hermosa. No sé si ha tocado sus corazones, pero ha llenado el mío, porque sabemos que es palabra de Dios. Creo que tenemos cumpleañeros el día de hoy. Vamos a orar para quedar despedidos, hermanos, y luego vienen los cumpleañeros. Amantísimo Padre Celestial, que estás en gloria, Padre, te damos gracias.